Amén, que el Señor les bendiga en esta mañana. Quería compartirles un mensaje de aliento, porque en estos tiempos que están concluyendo se está tornando muy difícil. Hay mucha angustia, mucha maldad, mucha injusticia, mucha muerte, hambre, hay mucha desazón. Y bueno, ¿qué más decir? Un mensaje de aliento para aquellos que quieran abrir una puerta de esperanza, aquellos que creen que no la hay. Por eso quiero compartirte una palabra, un mensaje que venía a mi corazón, a mi mente, y dice, la palabra dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un amor incondicional, donde nuestro Dios Padre, creador de todas las cosas, efectuó impartiendo la misericordia en el propósito, en el plan de vida de cada uno de nosotros, de la creación, desde la fundación del mundo, desde antes de que el mundo fuese creado. Nosotros ya estábamos en sus pensamientos, aquellos que caminamos en la palabra del Señor. Un mensaje de aliento es de Jesucristo. Jesucristo es el único Hijo unigénito, aquel Verbo hecho carne que se hizo a imagen y semejanza, como está escrito, para dar su vida por nosotros en esa cruz, en ese mártir, en ese calvario. Pero el mensaje, ¿cuál fue? Presentar el reino de los cielos, guiándonos en un camino, verdad que es sus estatutos, sus enseñanzas, y vida que es a través de Él, por su resurrección entre los muertos. Cuando yo acepto a Jesucristo como mi único Señor y Salvador, y lo reconozco, me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón, Él entra y transforma toda mi vida, y comienzo a ser una nueva criatura en el alma, comienzo a caminar conforme a su voluntad y a su verdad y a sus preceptos. Amén. El Señor vino a morir por nosotros, vino a dar su vida para salvar, a servir, para salvar aquello que se había perdido, que era la salvación. Amén. Y hoy tenemos una salvación gratuita, porque nadie debe de sacrificar algo valioso como un hijo, sino que ya lo dio el mismo Dios. Por eso es importante entender el principio de las Escrituras, entender el principio de la creación y tener una identidad de saber de dónde pertenezco y por qué fui creado. Porque no todos tenemos ese llamado. Dice su palabra que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Para uno vivir en Cristo debe morir a la carne. El apóstol Pablo nos enseña que dice que para mí el vivir es morir en la carne, ¿sí? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Vivió, y sí, porque resucitó entre los muertos, pero tuvo que morir en forma de carne. La carne se la llevó Jesucristo. La resurrección es a través del alma, y ese Espíritu Santo es el que mora en nuestras vidas, pero depende de cómo cada uno de nosotros abramos el corazón, creyéramos la palabra y lo que nos hablan de Dios, y por supuesto debemos de comprobar a través de un testimonio, porque la fe viene por el oír, y oír palabra de Dios, dice su palabra, ¿sí? Y bueno, hoy yo te invito a que busques una congregación, a que escuches palabra, que abras tus ojos, que busques tu paz, que busques tu lugar, que busques tu interior, tu intimidad con Él, y que no le confieses, no le hables ni a un amigo, ¿sí?, ni a un familiar, ni a un sacerdote, ni a un ser humano de carne. No le confieses algo que Él quizás no lo va a entender. Solo lo que debes de hacer es encerrarte en un aposento, en tu intimidad, en tu cuarto, en el patio, apartarte de algo que no te distraiga y hables con Él. Mires al cielo y le digas: Señor, en esta hermosa mañana
quiero pedirte que entres en mi corazón y que seas tú quien guíe mis pasos, que seas tú quien dé mi dirección y hables a través de mi palabra. Pon palabra en mi lengua, en mi boca, que sea de edificación. Enséñame a amar, enséñame a obedecer. Eso es lo que tú tienes que hablar con Él y creer lo que hablas con alguien que no ves, porque el Espíritu Santo no se puede tocar, no se puede ver, pero se puede sentir. Es el único que revela el misterio de la palabra que Jesucristo nos dejó, la enseñanza. Dice su palabra: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Hay mucha información, mucha revelación, mucha enseñanza y muchas cosas que Jesucristo dejó en su legado aquí en la tierra. En la palabra de Dios no está solamente, hizo mayores cosas, que Él lo declara diciendo que en mi nombre harán mayores cosas. Es algo tremendo tener a Jesucristo dentro del corazón. Por eso, si estás pasando una aflicción, si estás pasando una necesidad, si estás pasando un desazón, una angustia o una pérdida, abre tu corazón y deja que alguien que esté en el camino de Dios pueda presentarte a Jesucristo y que tú compruebes la consolación, la fortaleza, el fuego y el abrazo del Espíritu Santo. Él nos dejó un mandato, que no dejó una promesa, no nos dejó un mandato, sí el mandato de amarnos el uno al otro, pero nos dejó una promesa, que era el Espíritu Santo. No nos iba a dejar solo ni huérfano, en el espíritu, en el alma, no en lo material. Dice su palabra: busca el reino de Dios y su justicia, que todo el resto vendrá por añadidura. O sea, Él ya sabe lo que necesitamos, pero el reino de Dios y su justicia es caminar conforme a su voluntad, en obediencia, ¿sí? Dejar las cosas viejas, por supuesto, cumplir con la palabra, entregarse de lleno al camino, verdad y vida, y sufrir el Evangelio, ¿sí? Sufrir, porque no puede uno caminar en la viña del Señor si no tiene dificultad y prueba, para poder ser aprobado como un obrero, ¿sí? Realmente, dice su palabra: en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aunque sea en ese poco, abre tu corazón y confía en Jesucristo. Te dejo este mensaje que es pequeño, pero quizás pueda entrar cuando lo escuches aquel que tome lo que le haga bien, que sea de bendición, porque si para ti es bendición, para mí también. Que el Señor te bendiga.